El pecado del aborto en la religión católica. El aborto es considerado por la Iglesia Católica como uno de los pecados más graves, ya que atenta directamente contra la vida humana, la cual es sagrada desde el momento de la concepción. La doctrina católica enseña que la vida es un don divino y que solo Dios tiene la autoridad para darla y quitarla. En este sentido, el aborto es visto como un acto de rechazo a la voluntad divina y una violación del mandamiento fundamental, no matarás, Éxodo 20:13. Desde los primeros siglos del cristianismo, la Iglesia ha mantenido una postura firme en contra del aborto, considerándolo un crimen grave y una falta moral que destruye una vida inocente. En la actualidad, esta enseñanza sigue vigente y es reafirmada por el magisterio de la Iglesia, los papas y los documentos eclesiásticos. Para los católicos, el aborto no solo afecta a la madre y al niño no nacido, sino que también daña a la sociedad en su conjunto, debilitando el respeto por la dignidad de la vida humana. 1. Fundamentos bíblicos en contra del aborto. Aunque la Biblia no menciona explícitamente el aborto, sus enseñanzas sobre la vida y la dignidad humana dejan claro que este acto es incompatible con la voluntad de Dios. Varios pasajes refuerzan la idea de que la vida comienza en el vientre materno y que cada ser humano tiene un propósito divino antes de nacer. Uno de los textos más citados es el Salmo 139, 13-16, donde el salmista reconoce que Dios nos conoce y nos forma desde el vientre. Tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque soy una creación admirable, tus obras son maravillosas, tus ojos vieron mi cuerpo en gestación, todo estaba ya escrito en tu libro. Otro pasaje relevante es Jeremías 1:5, donde Dios le dice al profeta: Antes de formarte en el vientre, te conocí, antes de que nacieras, te consagré. Estos versículos muestran que, según la perspectiva cristiana, cada ser humano es conocido y amado por Dios desde la concepción, lo que refuerza la enseñanza de que la vida debe ser protegida desde sus inicios. 2. La enseñanza de la Iglesia sobre el aborto. 2.1 El aborto como pecado grave. El Catecismo de la Iglesia Católica es claro al afirmar que el aborto es un pecado grave. En el numeral 2270 se establece: la vida humana debe ser respetada y protegida de manera absoluta desde el momento de la concepción. Desde el primer momento de su existencia, el ser humano debe ver reconocidos sus derechos como persona, entre los cuales está el derecho inviolable de todo ser inocente a la vida. Asimismo, en el numeral 2271, se condena de forma tajante esta práctica. Desde el siglo I, la Iglesia ha afirmado la maldad moral de todo aborto provocado. Esta enseñanza no ha cambiado y permanece invariable. El aborto directo, es decir, querido como un fin o como un medio, es gravemente contrario a la ley moral. 2.2 Consecuencias espirituales del aborto. La Iglesia enseña que el aborto es un pecado tan grave que conlleva la excomunión automática, latae sententia, para quienes lo cometen y para quienes colaboran en su realización, tal como lo establece el Código de Derecho Canónico, Canon 1398. Sin embargo, también deja abierta la posibilidad del arrepentimiento y la reconciliación a través del sacramento de la confesión. 3. Argumentos filosóficos y morales de la Iglesia contra el aborto. Además de los fundamentos teológicos, la Iglesia Católica presenta argumentos filosóficos y morales en contra del aborto. Entre ellos se encuentran: la dignidad intrínseca del ser humano. Todo ser humano, independientemente de su etapa de desarrollo, posee una dignidad inherente que no depende de factores externos. El principio de no hacer daño a un inocente. El feto es un ser humano en desarrollo y eliminarlo constituye una injusticia contra un ser indefenso. La inviolabilidad de la vida humana. La vida es un derecho fundamental que no puede ser violado bajo ninguna circunstancia. Las consecuencias para la sociedad. La normalización del aborto debilita el valor de la vida humana y puede llevar a una cultura de la muerte. 4. Respuesta de la Iglesia a situaciones difíciles. La Iglesia reconoce que algunas mujeres que recurren al aborto lo hacen bajo circunstancias dolorosas, como la pobreza, la presión social o el miedo. Por ello, en lugar de condenarlas sin remedio, promueve la misericordia, la ayuda y el apoyo a través de diferentes iniciativas, como centros de apoyo a mujeres embarazadas en crisis,
movimientos pro vida que ofrecen alternativas al aborto. El acompañamiento pastoral y la reconciliación a través del sacramento de la confesión. El Papa Francisco ha insistido en que la Iglesia debe ser un refugio de amor y misericordia para quienes han cometido este pecado y buscan el perdón de Dios. 5. Reflexión final, la defensa de la vida como compromiso cristiano. Para los católicos, la defensa de la vida desde la concepción es un compromiso innegociable. El aborto no solo es visto como una ofensa contra Dios, sino como un atentado contra la dignidad humana y el derecho fundamental a la vida. No obstante, la Iglesia también llama a la compasión y la misericordia, reconociendo que muchas mujeres enfrentan situaciones difíciles y necesitan apoyo más que juicio. La verdadera respuesta no es la condena, sino la educación, la ayuda y la promoción de alternativas que protejan tanto a la madre como al niño por nacer. En definitiva, el mensaje de la Iglesia Católica es claro: la vida es sagrada y debe ser protegida en todas sus etapas. El aborto es un pecado grave, pero siempre existe la posibilidad del arrepentimiento y la reconciliación con Dios. Como dijo San Juan Pablo II en Evangelium Vitae: nada está perdido con la paz, todo puede ser salvado con la esperanza. La postura de la Iglesia Católica sobre el aborto no solo se basa en principios doctrinales, sino también en la convicción de que toda vida humana tiene un valor incalculable y debe ser defendida sin condiciones. En un mundo donde la cultura del descarte se ha vuelto predominante, la Iglesia se mantiene firme en su enseñanza sobre la dignidad de cada ser humano, recordando que incluso en los casos más difíciles, como embarazos producto de violencia o situaciones de extrema pobreza, la vida sigue siendo un don sagrado. La respuesta de la fe no es eliminar el problema mediante la supresión de una vida inocente, sino brindar el apoyo necesario a las madres en dificultades para que puedan elegir la vida con dignidad y esperanza. En este sentido, la labor de organizaciones pro vida y de la misma Iglesia se vuelve fundamental para construir una sociedad donde la vida sea protegida y valorada en todas sus etapas. Asimismo, la Iglesia subraya que el aborto no solo tiene consecuencias morales y espirituales, sino también emocionales y psicológicas. Muchas mujeres que han tomado la difícil decisión de abortar experimentan sentimientos de culpa, arrepentimiento y profundo dolor, lo que se conoce como el síndrome postaborto. Por ello, la Iglesia extiende una invitación al perdón y la sanación, recordando que la misericordia de Dios es infinita y que cualquier pecado puede ser redimido con un corazón arrepentido. A través del sacramento de la confesión y el acompañamiento pastoral, la Iglesia busca restaurar la paz interior de quienes han sufrido por esta experiencia, ayudándolas a encontrar un camino de reconciliación con Dios y consigo mismas. De este modo, el mensaje central de la doctrina católica sobre el aborto no es solo la condena del acto en sí, sino la invitación a valorar la vida. La Iglesia Católica ha sido, a lo largo de los siglos, una firme defensora del derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte natural. En este contexto, el aborto es considerado no solo como un pecado grave, sino como el asesinato de un ser inocente que, desde su concepción, posee una dignidad inalienable otorgada por Dios. Para la doctrina católica, la vida es un don divino y solo el Creador tiene la autoridad para darla y quitarla. El aborto, al privar a un ser humano indefenso de su derecho fundamental a la existencia, es visto como una ofensa directa contra Dios, la moral natural y la justicia. Desde los primeros siglos del cristianismo, la Iglesia ha condenado el aborto con claridad. Los escritos de los padres de la Iglesia y documentos oficiales del magisterio han sostenido consistentemente que la eliminación de una vida humana en gestación equivale a un homicidio. Esta enseñanza se fundamenta en las Sagradas Escrituras, en la tradición apostólica y en la reflexión teológica que ha reafirmado la sacralidad de la vida en todas sus etapas. La Iglesia no solo condena el acto del aborto en sí, sino que también denuncia la mentalidad que lo justifica y promueve, considerando que la defensa de la vida es un pilar esencial de la ética cristiana. 1. Fundamentos bíblicos sobre la sagrada dignidad de la vida. Si bien la Biblia no menciona explícitamente el término aborto, sus enseñanzas sobre la vida humana y su origen en Dios dejan claro que su interrupción voluntaria es contraria a la voluntad divina. La Escritura reafirma en múltiples pasajes que Dios conoce y ama a cada ser humano desde antes de su nacimiento, estableciendo que la vida tiene un propósito divino desde el momento de la concepción.
Uno de los pasajes más citados en defensa de la vida es el Salmo 139, 13-16. Tú formaste mis entrañas, me tejiste en el vientre de mi madre. Te alabo porque estoy hecho de manera maravillosa, maravillosas son tus obras. Mis huesos no te fueron ocultos cuando fui formado en lo secreto y entretejido en lo más profundo de la tierra. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación, todo estaba ya escrito en tu libro. Este texto reafirma la creencia de que Dios conoce y otorga valor a cada vida humana antes de su nacimiento. Asimismo, en Jeremías 1:5, Dios le dice al profeta: Antes de formarte en el vientre, te conocí, antes de que nacieras, te consagré. Estos versículos refuerzan la enseñanza de que la vida humana es sagrada y protegida por Dios desde el primer momento de la existencia, lo que hace del aborto una violación directa de este designio divino. 2. La doctrina de la Iglesia Católica sobre el aborto como asesinato. La Iglesia Católica ha declarado de manera tajante que el aborto es un pecado grave, equiparándolo con el asesinato de un ser humano inocente. El Catecismo de la Iglesia Católica lo deja claro en su numeral 2270. La vida humana debe ser respetada y protegida de manera absoluta desde el momento de la concepción. Desde el primer momento de su existencia, el ser humano debe ver reconocidos sus derechos como persona, entre los cuales está el derecho inviolable de todo ser inocente a la vida. Además, en el numeral 2271, la Iglesia reafirma su postura histórica. Desde el siglo I, la Iglesia ha afirmado la maldad moral de todo aborto provocado. Esta enseñanza no ha cambiado y permanece invariable. El aborto directo, es decir, querido como un fin o como un medio, es gravemente contrario a la ley moral. Esto significa que, independientemente de las circunstancias que rodeen el embarazo, la eliminación intencional del feto es un acto inmoral y contrario a la voluntad de Dios. La Iglesia rechaza cualquier argumento que intente justificar el aborto, ya sea por razones de salud, económicas o sociales, ya que sostiene que ningún motivo puede legitimar el asesinato de un ser inocente. 3. El aborto y la excomunión automática. Debido a la gravedad del aborto, la Iglesia impone una sanción canónica severa para quienes lo practican o colaboran en su realización, la excomunión automática, latae sententiae. Según el Código de Derecho Canónico, en su canon 1398. Quien procure el aborto, si éste se produce, incurre en excomunión latae sententiae. Esto significa que cualquier persona que realice un aborto o ayude a llevarlo a cabo queda excluida automáticamente de la comunión con la Iglesia. Sin embargo, esta sanción no es irreparable. La Iglesia también ofrece la posibilidad del perdón y la reconciliación a través del sacramento de la confesión, siempre que haya un arrepentimiento sincero. 4. Argumentos morales y filosóficos en contra del aborto. La condena del aborto por parte de la Iglesia no solo se basa en la revelación divina, sino también en principios morales y filosóficos. El principio de la dignidad humana, cada ser humano, independientemente de su etapa de desarrollo, tiene un valor intrínseco. El derecho a la vida, ningún ser humano tiene la autoridad para decidir sobre la vida o muerte de otro ser inocente. La inviolabilidad del ser humano, el asesinato de un inocente es una injusticia absoluta, ya que la vida es sagrada desde la concepción. El impacto en la sociedad, la aceptación del aborto fomenta una cultura de la muerte y socava el respeto por la vida humana. 5. Misericordia y acompañamiento para las mujeres que han abortado. A pesar de su condena del aborto, la Iglesia también reconoce que muchas mujeres que recurren a esta práctica lo hacen bajo presión, miedo o desesperación. Por ello, en lugar de enfocarse solo en la condena, promueve la misericordia y el acompañamiento pastoral. Organizaciones católicas y movimientos pro vida ofrecen apoyo emocional, psicológico y espiritual a mujeres que han pasado por esta experiencia, recordándoles que el amor y la gracia de Dios siempre están abiertos para quienes buscan el perdón. El Papa Francisco ha enfatizado en numerosas ocasiones que la Iglesia debe ser un hospital de campaña, donde las personas heridas encuentren sanación y esperanza. Por ello, ha facilitado que los sacerdotes puedan absolver el pecado del aborto, como un signo de la infinita misericordia de Dios. La Iglesia Católica mantiene su postura firme de que el aborto es el asesinato de un ser humano inocente y,
por lo tanto, un pecado gravísimo. Sin embargo, su misión no es solo denunciar esta práctica, sino también proclamar el mensaje de la misericordia y el arrepentimiento. Mientras el mundo promueve la idea de que la vida en el vientre materno es una cuestión de elección, la Iglesia recuerda que la vida es un don sagrado que debe ser defendido en todas sus formas. La verdadera solución al problema del aborto no está en la condena sin esperanza, sino en la educación, el apoyo y la construcción de una cultura de la vida. La Iglesia sigue llamando a los fieles a ser testigos de la verdad, a defender a los más vulnerables y a extender la mano de la misericordia a quienes han caído en este pecado, recordándoles que el amor de Dios es más grande que cualquier falta y que siempre hay un camino de reconciliación y esperanza para quienes buscan la redención. En este llamado a la defensa de la vida, la Iglesia exhorta a todos los fieles a hacer luz en un mundo que muchas veces oscurece el valor de la existencia humana. Más allá de la condena del aborto, se invita a los creyentes a trabajar activamente en la promoción de alternativas que protejan tanto a la madre como al niño por nacer. Esto implica apoyar a las mujeres en situaciones difíciles, ofrecer recursos para la maternidad. El pecado del aborto en la religión católica. El aborto es considerado por la Iglesia Católica como uno de los pecados más graves, ya que atenta directamente contra la vida humana, la cual es sagrada desde el momento de la concepción. La doctrina católica enseña que la vida es un don divino y que solo Dios tiene la autoridad para darla y quitarla. En este sentido, el aborto es visto como un acto de rechazo a la voluntad divina y una violación del mandamiento fundamental, no matarás, Éxodo 20:13. Desde los primeros siglos del cristianismo, la Iglesia ha mantenido una postura firme en contra del aborto, considerándolo un crimen grave y una falta moral que destruye una vida inocente. En la actualidad, esta enseñanza sigue vigente y es reafirmada por el magisterio de la Iglesia, los papas y los documentos eclesiásticos. Para los católicos, el aborto no solo afecta a la madre y al niño no nacido, sino que también daña a la sociedad en su conjunto, debilitando el respeto por la dignidad de la vida humana. 1. Fundamentos bíblicos en contra del aborto. Aunque la Biblia no menciona explícitamente el aborto, sus enseñanzas sobre la vida y la dignidad humana dejan claro que este acto es incompatible con la voluntad de Dios. Varios pasajes refuerzan la idea de que la vida comienza en el vientre materno y que cada ser humano tiene un propósito divino antes de nacer. Uno de los textos más citados es el Salmo 139, 13-16, donde el salmista reconoce que Dios nos conoce y nos forma desde el vientre. Tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque soy una creación admirable, tus obras son maravillosas, tus ojos vieron mi cuerpo en gestación, todo estaba ya escrito en tu libro. Otro pasaje relevante es Jeremías 1:5, donde Dios le dice al profeta: Antes de formarte en el vientre, te conocí, antes de que nacieras, te consagré. Estos versículos muestran que, según la perspectiva cristiana, cada ser humano es conocido y amado por Dios desde la concepción, lo que refuerza la enseñanza de que la vida debe ser protegida desde sus inicios. 2. La enseñanza de la Iglesia sobre el aborto. 2.1 El aborto como pecado grave. El Catecismo de la Iglesia Católica es claro al afirmar que el aborto es un pecado grave. En el numeral 2270 se establece: la vida humana debe ser respetada y protegida de manera absoluta desde el momento de la concepción. Desde el primer momento de su existencia, el ser humano debe ver reconocidos sus derechos como persona, entre los cuales está el derecho inviolable de todo ser inocente a la vida. Asimismo, en el numeral 2271, se condena de forma tajante esta práctica. Desde el siglo I, la Iglesia ha afirmado la maldad moral de todo aborto provocado. Esta enseñanza no ha cambiado y permanece invariable. El aborto directo, es decir, querido como un fin o como un medio, es gravemente contrario a la ley moral. 2.2 Consecuencias espirituales del aborto. La Iglesia enseña que el aborto es un pecado tan grave que conlleva la excomunión automática, latae sententia, para quienes lo cometen y para quienes colaboran en su realización, tal como lo establece el Código de Derecho Canónico, Canon 1398. Sin embargo, también deja abierta la posibilidad del arrepentimiento y la reconciliación a través del sacramento de la confesión.
3. Argumentos filosóficos y morales de la Iglesia contra el aborto. Además de los fundamentos teológicos, la Iglesia Católica presenta argumentos filosóficos y morales en contra del aborto. Entre ellos se encuentran la dignidad intrínseca del ser humano. Todo ser humano, independientemente de su etapa de desarrollo, posee una dignidad inherente que no depende de factores externos. El principio de no hacer daño a un inocente. El feto es un ser humano en desarrollo y eliminarlo constituye una injusticia contra un ser indefenso. La inviolabilidad de la vida humana. La vida es un derecho fundamental que no puede ser violado bajo ninguna circunstancia. Las consecuencias para la sociedad. La normalización del aborto debilita el valor de la vida humana y puede llevar a una cultura de la muerte. 4. Respuesta de la Iglesia a situaciones difíciles. La Iglesia reconoce que algunas mujeres que recurren al aborto lo hacen bajo circunstancias dolorosas, como la pobreza, la presión social o el miedo. Por ello, en lugar de condenarlas sin remedio, promueve la misericordia, la ayuda y el apoyo a través de diferentes iniciativas, como centros de apoyo a mujeres embarazadas en crisis, movimientos pro vida que ofrecen alternativas al aborto, el acompañamiento pastoral y la reconciliación a través del sacramento de la confesión. El Papa Francisco ha insistido en que la Iglesia debe ser un refugio de amor y misericordia para quienes han cometido este pecado y buscan el perdón de Dios. 5. Reflexión final, la defensa de la vida como compromiso cristiano. Para los católicos, la defensa de la vida desde la concepción es un compromiso innegociable. El aborto no solo es visto como una ofensa contra Dios, sino como un atentado contra la dignidad humana y el derecho fundamental a la vida. No obstante, la Iglesia también llama a la compasión y la misericordia, reconociendo que muchas mujeres enfrentan situaciones difíciles y necesitan apoyo más que juicio. La verdadera respuesta no es la condena, sino la educación, la ayuda y la promoción de alternativas que protejan tanto a la madre como al niño por nacer. En definitiva, el mensaje de la Iglesia Católica es claro: la vida es sagrada y debe ser protegida en todas sus etapas. El aborto es un pecado grave, pero siempre existe la posibilidad del arrepentimiento y la reconciliación con Dios. Como dijo San Juan Pablo II en Evangelium Vitae: nada está perdido con la paz, todo puede ser salvado con la esperanza. La postura de la Iglesia Católica sobre el aborto no solo se basa en principios doctrinales, sino también en la convicción de que toda vida humana tiene un valor incalculable y debe ser defendida sin condiciones. En un mundo donde la cultura del descarte se ha vuelto predominante, la Iglesia se mantiene firme en su enseñanza sobre la dignidad de cada ser humano, recordando que incluso en los casos más difíciles, como embarazos producto de violencia o situaciones de extrema pobreza, la vida sigue siendo un don sagrado. La respuesta de la fe no es eliminar el problema mediante la supresión de una vida inocente, sino brindar el apoyo necesario a las madres en dificultades para que puedan elegir la vida con dignidad y esperanza. En este sentido, la labor de organizaciones pro vida y de la misma Iglesia se vuelve fundamental para construir una sociedad donde la vida sea protegida y valorada en todas sus etapas. Asimismo, la Iglesia subraya que el aborto no solo tiene consecuencias morales y espirituales, sino también emocionales y psicológicas. Muchas mujeres que han tomado la difícil decisión de abortar experimentan sentimientos de culpa, arrepentimiento y profundo dolor, lo que se conoce como el síndrome postaborto. Por ello, la Iglesia extiende una invitación al perdón y la sanación, recordando que la misericordia de Dios es infinita y que cualquier pecado puede ser redimido con un corazón arrepentido. A través del sacramento de la confesión y el acompañamiento pastoral, la Iglesia busca restaurar la paz interior de quienes han sufrido por esta experiencia, ayudándolas a encontrar un camino de reconciliación con Dios y consigo mismas. De este modo, el mensaje central de la doctrina católica sobre el aborto no es solo la condena del acto en sí, sino la invitación a valorar la vida.